Oh Señor Jesús, hablaremos entonces sobre la cuestión del invocar. Tenemos una costumbre o tenemos una práctica que no es tan doctrinaria, sino que es una práctica de fe que nos hace invocar así, oh Señor Jesús. ¿Y por qué lo hacemos? Porque un día la iglesia, en la iglesia en Estados Unidos, Anaheim, California, un hermano escuchó una prédica sobre el bautismo y sobre el viejo hombre. El viejo hombre es sepultado cuando creemos en el Señor y nos bautizamos. Entonces, bautizarse significa sepultar al viejo hombre. También hablamos sobre qué significa este sepultamiento. Que renunciamos al mundo, morimos para el mundo y vivimos ahora, nacemos de nuevo, una nueva vida en el Espíritu para Dios. Un detalle es que cuando recibimos a Cristo, nuestro espíritu nace otra vez, pero nuestra alma no. ¿Por qué? Porque si mi alma naciera otra vez, tendría yo que aprender a andar, a hablar, tendría que empezar del cero. Entonces el alma va a ser transformado, pero espiritualmente sepultamos el viejo hombre. Eso es lo que significa el bautismo. Un día un hermano, escuchando este mensaje en Estados Unidos, él, cuando terminó la reunión, dijo a los hermanos, yo paro pecando mucho se manifiesta mi viejo hombre. Quiero que me bauticen otra vez, quiero sepultar mi viejo hombre. Y plum, se metió al agua, al estanque de agua, al bautisterio. Y los hermanos no sabían qué hacer, porque en la Biblia no dice que tenemos que bautizarnos varias veces. Y quedaron perplejos, sin saber qué hacer, porque el hermano dijo que no saldría de ahí si no lo bautizaban otra vez, porque su viejo hombre mucho se manifestaba. Él había entendido que tenía que sepultar otra vez a su viejo hombre. Entonces los hermanos no sabían cómo actuar, qué hacer. La Biblia no dice que debemos bautizarnos más de una vez. Tampoco dice que no, pero en esa situación es algo atípico. Creo que es muy rara esa situación. No creo que haya pasado otra vez. Y los hermanos quedaron acorralados sin saber qué hacer. ¿Qué hicieron? Un hermano sin querer queriendo, o sea, sin querer en realidad, le salió espontáneamente, oh Lord Jesus, porque era americano, o sea, oh Señor Jesús. Y el hermano Witness Lee, que era fue uno de los compañeros del hermano Don, y era en realidad contemporáneo de Watchman Nee. Él se había juntado, conoció en persona a Watchman Nee. Él dijo, esto hermano haremos, cuando escuchó que el hermano dijo, oh Señor Jesús en inglés. Esto haremos, hermano. Y el hermano que había invocado así sin querer dijo, ¿eso qué? ¿Esto que dijiste? Oh Señor Jesús. Entonces el hermano Witness dijo, invoquemos, vamos a hacer esto. Oh Señor Jesús, oh Señor Jesús, oh Señor Jesús, amén, aleluya, oh Señor Jesús. Todo porque no sabían cómo actuar en esa situación del hermano que quería otra vez sepultar a su viejo hombre. Y quedaron ahí largo rato marchando y caminando. Oh Señor Jesús, amén, oh Señor Jesús, amén. Lo hacían de una forma mecánica. Pero poco a poco esto fue rescatado, fue recobrado y ellos entendieron la necesidad y la importancia de invocar el nombre del Señor. Entonces este ministerio, nosotros, la vida de la iglesia, invocamos porque hubo esta situación. Desde ahí comenzamos a invocar el nombre del Señor nuevamente, porque eso no es una práctica nueva, era algo antiguo que se había olvidado por el tema de que la iglesia con la muerte de los apóstoles se fue poco a poco alejando de la palabra. Llegó en el siglo IV con Constantino, el emperador romano, la iglesia se volvió un sistema religioso
oficial del Estado romano. Y como el Estado romano tenía influencia política y poder en la iglesia, estableció nuevos presbíteros que ni conocían a Jesús. Y ellos fueron establecidos y por 1000 años la palabra ha quedado limitada. No se tenía libertad. Hasta para leer la Biblia era prohibido. Hasta que llegó la época en que Martín Lutero se levantó, porque él buscaba a Dios de una manera que no lo llenaba. Hacía penitencias, subía las gradas de la basílica de la Catedral de San Pedro en Roma, subía las gradas arrodillado, se latigaba, se golpeaba y no se sentía justificado ante Dios, se sentía vacío y sucio. Martín Lutero sufrió todo eso y el obispo de su localidad lo envió incluso a Jerusalén a hacer una peregrinación en la Vía Crucis y recorrió todo el camino que hizo Jesús con la cruz, pero aún así no se sentía justificado, hasta que un día leyó en la Biblia que decía: el justo vivirá por la fe, o por la fe tendrá vida, y él no tenía vida. Y ahí comenzó a leer y buscar la palabra. Tuvo que salirse de la iglesia católica porque él estaba leyendo la Biblia y eso no era tan permitido. Aunque él era un monje, era un sacerdote romano. Bueno, eso es un poco de la historia de la iglesia. De ahí comenzó el Señor a rescatar algunos principios y hasta que llegamos en la época, no me acuerdo el año, pero John Gutenberg creó el tipo móvil, que es una imprenta manual para imprimir la Biblia, porque él hacía copias manuales, pagaba a personas para copiar la Biblia y repartir la palabra. John Gutenberg entonces tuvo la brillante idea de crear, se inventó el tipo móvil, se inventó la imprenta y ahí la palabra se difundió más de lo que era antes. Ahora volviendo al principio de la historia de la iglesia, sobre esa cuestión del invocar, tenemos que partir aquí de Hechos capítulo 2. El Nuevo Testamento es un cumplimiento del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento confirma todo lo que está profetizado en el Antiguo Testamento, incluso la venida de Cristo, el nacimiento de Cristo. Señor Jesús, aquí en el capítulo 2 está hablando sobre el día de Pentecostés. Toda esa situación que los discípulos estaban reunidos en una casa y vino como un viento impetuoso y todos quedaron llenos del Espíritu. Dice el versículo 4, Hechos capítulo 2, versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Eso es claro, no estaban hablando en misterios, estaban hablando en otros idiomas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraba entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Había en Jerusalén judíos que eran judíos de padre, de madre, era descendiente, pero que habitaban en Arabia o aún mismo en Roma, en otros países que hablaban otros idiomas. Pero para esta fiesta de Pentecostés, ellos habían venido a Jerusalén y estaban ahí. Y muchos moraban ahí. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Varias personas, varios pescadores, hombres comunes, estaban hablando en árabe, en siríaco, en latín, en griego, en los idiomas ahí, locales. Estaban atónitos y maravillados diciendo: mirá, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en lo que hemos nacido? Por tanto, medos, elamitas y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia
en el Ponto, en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Estos hermanos estaban hablando muchos idiomas, por lo menos unos 10 idiomas distintos. Wow. Y cada extranjero lo entendía en su propio idioma y quedaron maravillados. Estaban atónitos y perplejos diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están borrachos, están llenos de mosto. Pensaban que habían tomado mucho vino. Pero ¿acaso tú has visto un borracho que habla inglés, alemán, francés, italiano? ¿Porque está borracho va a hablar así? No. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os es notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, supuesto que es la hora tercera del día, era 9 de la mañana, porque los judíos contaban las horas a partir de las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. ¿Y qué dice el versículo 21? El versículo 21 dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y eso es, hasta aquí es el punto. Amén. Del Señor Jesús. Y todo aquel que invocare del Señor será salvo. Aquí ellos están invocando a Jesús. En el Antiguo Testamento, desde Génesis capítulo 4, versículo 26, de ahí entonces se comenzó a invocar el nombre de Jehová. Cuando leemos aquí Génesis 4, 26, Señor Jesús. Aquí dice que a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Y comenzaron a invocar porque Caín mató a su hermano, su tataranieto de Caín, Lamec, mató a 2 hombres. Y entre ellos comenzaron a tener miedo, porque si eran parientes, hermanos, ya comenzaron a asustarse. ¿Qué haremos? Se están matando, nos van a matar. Entonces comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Pero hasta entonces no se conocía a Jehová el Salvador, que es Jesús. El nombre Jesús significa Jehová es Salvador. Jehová es Salvador. Sí, en Génesis mismo se profetiza, Dios le promete a Adán y a Eva que la descendencia de la mujer nacería uno que machacaría la cabeza de la serpiente, y este es Jesús. Pero no se conocía el nombre de Jesús hasta que el ángel Gabriel le anuncia a María que ella iba a tener un hijo concebido por el Espíritu Santo. Entonces solo se conocía al Señor Jehová, no al Señor Jesús. Y aquí dice de Joel, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Eso está en el libro de Joel. Está profetizado acerca de eso, de invocar el nombre del Señor. Bueno, avanzamos al capítulo 7. La iglesia en Jerusalén comenzó entonces a invocar el nombre del Señor Jesús. Ya no el nombre del Señor Jehová, sino del Señor Jesús, que significa Jehová es mi Salvador. En el capítulo 7, a partir del capítulo 6,
se habla respecto de lo que Esteban hacía. Era un diácono muy lleno del Espíritu. Y él lo agarraron un día y él les predicó a los judíos desde el principio. Pero ellos no podían resistirle la palabra y mirándolo vieron como rostro de ángel. Lean después capítulo 6, 7 y 8 de Hechos y van a comprender un poco. Señor Jesús. La cosa es que agarran a Esteban. Señor Jesús. Hechos capítulo 7, versículo 55 dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está allá, que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, gritaron, ¿no?, y taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Los cristianos no morimos, nuestra materia, nuestro cuerpo, sí, desvanece, fallece, pero no morimos, dormimos. ¿Por qué no morimos? Porque tenemos la vida eterna, porque hemos invocado el nombre del Señor. Y Romanos 10:13 dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Será salvo de la muerte eterna. Por eso es que no morimos. Cuando recibimos al Señor ya tenemos la vida eterna. Entonces dormimos y esperamos por un rato la venida del Señor para que seamos levantados, resucitados juntamente con Él. Señor Jesús. Y en el capítulo 8 habla sobre la persecución que hizo Saulo a la iglesia. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron desparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, y hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Saulo estaba ahí, consentía en la muerte de Esteban, y él vio el momento que Esteban invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Entonces desde ahí Saulo ya sabía identificar a los hermanos. No había otra forma de identificar a los discípulos. ¿Por qué? Porque ellos no andaban con saco, con paletó, con corbata, con otra ropa distinta o con la Biblia bajo su brazo. Porque no había la Biblia en esta forma, sino rollos grandes y no se podía cargar. Entonces, y no había tampoco el Nuevo Testamento. Entonces Saulo, cuando escuchaba en una casa que decían Señor Jesús, él los arrestaba. Oh Señor Jesús. Amén. Entonces seguimos aquí. En esta situación hay una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, porque los que invocaban al nombre del Señor Jesús y no el nombre de Jehová, Saulo los arrestaba. Saulo solo conocía a Jehová, solo conocía el Antiguo Testamento. Él era celoso de Dios. Él pensaba que estaban invocando a otro Dios. No sabían que Jesús era el propio Dios con nosotros. No sabía que Jesús era el Verbo de Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros. No sabían que Jesús es el Jehová Salvador. En el capítulo 9 hablamos de la conversión de Pablo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén.
Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuantos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Entonces Pablo, o Saulo todavía, tiene esta visión, tiene este encuentro con Jesús, es enviado. Jesús le manda a la casa de Judas, en la calle derecha, y él está ahí ayunando por 3 días, sin comer y sin beber. Y cuando Dios le envía, le habla, le aparece en visión a Ananías para que Ananías vaya y ore por Saulo, porque quedó ciego, para que Saulo recobre la vista. Ananías temió. Y Ananías dice: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Saulo perseguía a los hermanos, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Saulo perseguía a los que invocaban el nombre de Jesús, pero ahora él ya no va a perseguir. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró a la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas. Él recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Vamos a ver más adelante cómo ha sido este bautismo de Saulo. Pero aquí hay un detalle interesante. Saulo, cuando Ananías impuso las manos sobre él y le oró, cayeron de sus ojos como escamas. Eso eran las escamas de la religión, eran las escamas de la letra, de la ley. Muchos a veces tenemos mucho conocimiento de la Biblia, pero no vemos a Jesús, no escuchamos a Jesús. Somos ciegos, religiosamente ciegos. La religión humana nos ciega, las doctrinas de fariseos nos hace ciegos. Por eso Jesús les dice: son ciegos guiando a otros ciegos. Todos van a caer en el abismo, porque son ciegos, son maestros ciegos que conducen a otros ciegos. No ven las cosas de Dios. Mucha letra, mucho conocimiento de la palabra tienen, pero son ciegos. Lo que tenemos que hacer es ver al Señor. Cuando vemos al Señor somos iluminados y miramos nuestra condición.
y pasamos a oír al Señor y tenemos la actitud que Pablo tuvo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor nos va a decir, ve a tal lugar, ve a tal parte, para que oren por ti, para que vuelvas a ver. Señor Jesús. Entonces desde aquí Saulo ya empieza a predicar. Y él ha tenido muchas experiencias, ha sufrido mucho por causa del nombre que él perseguía antes. En el capítulo 22 de Hechos, vamos a ver Pablo dando testimonio. Algunos preguntan, hermano, ¿por qué antes era Saulo y ahora no quiere ser Saulo? Porque él tenía vergüenza del tiempo de su ignorancia cuando perseguía a los hermanos, a los que invocaban. Y él dijo, ya no me van a decir Saulo, me van a decir Paulo. Saulo en su idioma, en el idioma hebreo, significa grande, pero Pablo en el idioma griego significa pequeño. Él ya no quería ser grande, él quería ser pequeño, para que Cristo sea grande en él. Amén. Por eso el detalle, Saulo, Pablo, no significa lo mismo. Señor Jesús. Pablo pequeño. Pablo, Saulo pequeño. era grande. Sí, los italianos usan esa palabra, ¿no? Paulatinamente, por ejemplo, paulatinamente es despacio, es lento, pero significa también pequeño. Paulino, por ejemplo, es pequeñino. Paulo significa pequeño, Paulino o Paulito o Pablito, pequeñito. Oh Señor Jesús. Ahora, el capítulo 22, él está hablando aquí acerca de su conversión. Pero aconteció que yendo yo a llegar cerca de Damasco, como a mediodía de repente me rodeó mucha luz del cielo. Saulo aquí está delante del rey Agripa, primero ante el gobernador, y por eso está dando testimonio, se está defendiendo, está contando lo que le pasó. La primera defensa de Pablo es ante el tribuno, ¿no ve? Está hablando ante el tribuno. Después, en el capítulo 26, está hablando ante el gobernador, ante el rey Agripa. Pero él habla lo mismo, él repite su testimonio. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Saulo perseguía a los de la secta del Nazareno. Él así los discriminaba, los nazarenos, los de la secta del Nazareno, así. Porque los nazarenos no tenían honor entre los judíos, no eran gente de renombre, gente reconocida, importante. Para ellos eran como gente sin importancia, un pueblito cualquiera, eran personas cualquiera. No había ahí nadie importante. Y así los discriminaba, pejorativamente decía nazareno, menospreciaba a Jesús y a los discípulos y a las personas que eran de Nazaret. Por eso él dice, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Señor Jesús. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Estamos leyendo el capítulo 22 desde el 6. Ya vamos aquí por el 9. Hechos capítulo 22, versículo 9. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, quedó ciego. Llevado por la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista.
Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Saulo se ha bautizado invocando: Señor Jesús, Señor Jesús, oh Señor Jesús. Así ha sido su bautismo. Amén. Ahora vamos al capítulo 26, perdón. Señor Jesús. Oh Señor Jesús. El capítulo 25. El Pablo aquí está, él estuvo ante César, después lo llevaron. Pablo, él pide que quiere ir a César, porque lo han condenado por andar enseñando sobre el nombre de Jesús y no sobre el nombre de Jehová. Los judíos se enojaron con él porque estaba enseñando otra doctrina. Lo apresaron y lo iban a matar en la cárcel. Entonces él pidió para que lo lleven a Roma para ser juzgado por César, porque él tenía ciudadanía romana. Él era judío de nacimiento, pero era ciudadano romano, porque había nacido en una ciudad dominada por los romanos. Entonces él tenía derecho a ser juzgado por el propio emperador César. Después él llega ante el rey Agripa y Berenice. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Festo era el gobernador de Cesarea. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. Los judíos lo acusaron, llevaron el tema a este tribunal, lo estaban acusando por predicar a Jesús. Y a estos respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante de sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Entonces Pablo está preso por causa del nombre. Él apresaba, él encarcelaba a los que invocaban el nombre. Y ahora, por invocar el nombre y enseñar que invoquen el nombre, está preso, está encarcelado, está siendo juzgado. Entonces Agripa dijo a Pablo: se te permite hablar por ti mismo. Él tenía derecho a defenderse sin abogado, no necesitaba un abogado, podía defenderse. Vieron que él era capaz de hablar. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mucha paciencia, porque Pablo tenía mucho que hablar. Oh Señor Jesús. Ahí él habla. Ciertamente había creído mi deber. Yo ciertamente, Hechos capítulo 26, versículo 9. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Él perseguía, él pensaba que tenía obligación de combatir, de exterminar esa doctrina nueva. Él pensaba que Dios lo había levantado para ir contra los nazarenos, a los que invocaban el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces él dice: ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén, y yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Él aprobó a que maten a los que invocaban.
Oh Señor Jesús. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Él está hablando que era malo, por eso le daba vergüenza que le digan Saulo. Ya no quería ser Saulo, él quería desechar este pasado feo. Y ahora, por eso él dice, Pablo, pequeño, ya no soy Saulo. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces dijo, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y aquellas en que me apareceré a ti. Jesús no solo apareció a Pablo en esta ocasión que estaba de ir a Damasco a perseguir a los que invocaban. Apareció varias veces para él. Señor Jesús, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esa es la visión, esa es la comisión de Saulo. Saliendo del libro de Hechos, vamos al libro de Romanos. Muchos conocemos a este texto, muchos cristianos incluso conocen de memoria. Hasta en película cristiana he visto este versículo cuando termina la película, desafiando gigantes. Ahí al final está Romanos 10:13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, Saulo ahora está enseñando que todos los que invoquen el nombre del Señor, Jesús, serán salvos. Avanzando un poquito más, terminando el libro de Romanos, comenzando el libro de Primera de Corintios, capítulo 1, también hay algo muy interesante sobre el invocar. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Primera de Corintios 1, versículos 1, 2 y 3. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. O sea que él está escribiendo a la iglesia en Corinto, pero también a todos los que en todo lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo. A los que invocan el nombre del Señor en Brasil, en São Paulo, en Brasilia, en Goiânia, en Madrid, España, en Norteamérica, en Miami, en Guayaramerín, en Riberalta, en Genechequia, en La Paz, en Cochabamba, Oruro, en todos lugares, en Lima, en Santiago, en todos lugares. Esta carta es para todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces está hablando, el que perseguía a los que invocaban el nombre del Señor, ahora es perseguido y encarcelado por invocar y enseñar a que invoquen. Por eso invocamos, porque Él está enfatizando y nos está enseñando. Segunda de Timoteo, Saulo da un consejo a un joven, y el consejo es el siguiente. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 22. 2:22. Oh Señor Jesús,
Señor Jesús. Léelo bien fuerte, hermanas, ¿puedes, por favor? 2:22. 2:22. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. 2:22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Tenemos que huir del pecado, huir de las pasiones, de las tentaciones y seguir la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Tenemos que invocar al Señor con un corazón limpio. Si el corazón no está limpio, invoquemos hasta que el Señor limpie nuestros corazones. Si no hacemos justicia, no tenemos paz, debemos invocar para que el Señor nos dé paz. Si estamos ansiosos, preocupados, invoquemos. Oh Señor Jesús. Oh Señor Jesús, hasta que sintamos esa paz que el Señor nos da, no como el mundo da. El mundo, para que nos dé paz, todo tiene que estar bien. No hay que haber pandemia, no hay que haber mortandad, no hay que haber escasez de comida. Tiene que haber todo lo que necesitamos para estar en paz y felices. Oh Señor Jesús. Pero cuando invocamos el nombre del Señor, tengamos o no problemas, tenemos paz. Oh Señor Jesús. Por eso es importante invocar el nombre del Señor. Y eso comenzó en Génesis 4:26. Pero invocaban al Señor Jehová. Ahora nosotros no invocamos al Señor Jehová apenas. Invocamos al Señor Jehová el Salvador, que significa Jesús. O Jesús significa Jehová es Salvador. Jesús es la misma persona de Jehová, pero es el que vino, descendió, vivió entre nosotros 33 años y medio, murió por nosotros y nos dio su Espíritu. Y nadie puede decir Señor Jesús, sino por el Espíritu. Aquí en 1 de Corintios, capítulo 12, Él explica un poco. Por eso algunos no pueden invocar el nombre del Señor, porque no tienen el Espíritu, no creen. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Eso es 1 de Corintios, capítulo 1, del versículo 1 hasta el 3. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, o sea, llama maldito a Jesús. Nadie que hable por el Espíritu de Dios va a maldecir a Jesús. Europeos saben maldecir a Jesús. Tiene un dicho. No sé si en Alemania, una alemana yo he escuchado que ella dice. Los españoles también, los turcos también maldicen a Jesús. Oh Señor Jesús, ¿por qué? Porque no tienen el Espíritu. Pero alguien que tiene el Espíritu no maldice. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. ¿Por qué decimos todo el tiempo, oh Señor Jesús? Jesús es el Señor, porque tenemos el Espíritu Santo. El Señor es el Espíritu vivificante. El Espíritu Santo es el propio Cristo que está en nosotros. Si Cristo está en nosotros, invocamos a este Cristo. Este Cristo está en nuestro espíritu, bien en nuestro íntimo. Y nosotros no vivimos en nuestro espíritu, vivimos por la mente, la voluntad y la emoción. Vivimos de manera periférica, más exterior, porque con nuestra alma, nuestros 5 sentidos, audición, olfato, visión, gusto y tacto, nosotros sentimos el mundo y nos relacionamos con el mundo. Hacemos negocios, nos alegramos, reímos, lloramos, sentimos dolor, nos angustiamos, nos molestamos, nos enojamos y no vivimos por el Espíritu. Pero cuando estamos mucho en nuestras emociones, invocamos el nombre del Señor, tocamos el Señor que está dentro de nosotros. Invocar el nombre del Señor es llamar al Señor para dentro de nuestra mente, voluntad y emoción. El Señor está en nuestro espíritu.
Cuando invocamos, nuestra alma está invitando al Señor que venga a nuestra alma y que nos quite estas ganas de pelear, de murmurar, de entristecerse, de tener depresión, de tener angustia. Si invocamos al Señor, somos salvos de eso y recibimos la paz y la justicia y más amor y más fe, como dice en 2 de Timoteo 2:22. Ahora para dejar un poco, terminar ya, concluir esta parte, el Salmo 116 habla sobre el invocar. Nosotros estamos conformados por 3 partes principales: espíritu, alma y cuerpo. Nuestro cuerpo está formado por cabeza, cuerpo y miembros. Y nuestra alma está conformada por mente, voluntad y emoción. Y nuestro espíritu está conformado por intuición, comunión y conciencia. Amén. Lo que más sufre, nosotros sufrimos porque más vivimos en nuestra alma que en nuestro espíritu. Nuestro espíritu tiene la comunión, la intuición y la conciencia. Nuestro espíritu es más consciente. En vez de enojarse, entristecerse, él busca comunión con Dios. Cuando hay comunión con Dios, no falta nada. Tenemos paz, tenemos justicia, tenemos alegría en el espíritu. Entonces, hablando de alma, mente, voluntad, emoción, el Salmo 116 explica bien lo que es la depresión. La depresión es el mal del siglo, hermanos. En Europa hay mucha gente depresiva y tiene dinero, tiene bienes, tiene buen trabajo, tiene buena casa, tiene todo, pero no tiene Cristo. Por eso se deprime, se entristece. Sus almas se entristecen porque el espíritu que ellos tienen, su espíritu de ellos, no ha nacido de nuevo. No tiene el espíritu de Dios en ellos. Por eso se deprimen. Aquí el salmista David estaba angustiado en una depresión tan profunda que sentía que iba a morir. Incluso hay personas que tienen un disgusto por la vida, una tristeza, una depresión tan grande, que cuando no mueren de tristeza, puede una persona morir de tanta angustia, se suicidan. ¿Por qué? Porque la angustia viene del infierno, viene del enemigo para matarnos. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto le invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol. Aquí puede ser infierno. Angustia y dolor había yo hallado. Pero ¿qué hizo cuando él estaba en esta angustia y en este dolor? Entonces invoqué el nombre de Jehová, diciendo: oh Jehová, libra ahora mi alma. Ya no decimos oh Jehová, ahora decimos oh Señor Jesús. Clemente es Jehová y justo, sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de las lágrimas y mis pies de resbalar. En la tierra de los vivientes andaré delante de Jehová. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Eso es depresión, eso es angustia. Eso es la depresión, el mal del siglo XXI. Con la pandemia mucho más gente se ha deprimido porque no salía, no había en qué divertirse. Muchos familiares estaban muriendo, la gente estaba más deprimida. Pero muchos han buscado la palabra, han buscado al Señor, porque no había solución. No podían ni siquiera visitar un psicólogo. Tenían que buscar a Dios, como tú lo hiciste. Oh Señor Jesús. Y dije en mi apresuramiento: todo hombre es mentiroso. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? ¿Acaso tenemos algo que Dios no tenga para pagarle? ¿Acaso Dios necesita que paguemos? ¿Necesita algo Dios? Necesita. Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Esa es la paga por todo lo que Dios nos hace de bueno. Cuando estoy agradecido al Señor por la buena comida, por la buena ropa, por el paseo, por la alegría, por la reunión, por el disfrute, porque Dios me ha bendecido con algo que he orado y pedí,
Cuando estoy agradecido también digo, oh Señor Jesús, gracias Señor Jesús, oh Señor Jesús. Invoco con alegría, porque estoy agradecido. Cuando estoy triste, angustiado y deprimido, oh Señor Jesús, oh Señor Jesús. Y ahí vuelvo a tener paz y vuelvo a tener alegría. Si paro todo el día invocando, hermana, difícilmente voy a estar triste. ¿Por qué? Porque el Señor va a estar en mi mente, voluntad y emoción. Mi emoción que quiere entristecerse se va a alegrar por la presencia del Señor que yo invoqué a mi alma. ¡Oh Señor Jesús! ¡Amén! ¡Oh Señor Jesús! Yo estoy agradecido, hermana. Estoy alegre, estoy contento por compartir este mensaje contigo, hermana. ¡Oh Señor Jesús! Lo que pagamos a Jehová por todo lo que nos ha hecho de bueno es tomar la copa de la salvación e invocar su nombre. Salmo 116, versículos 13 y 14, dice esto. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de su pueblo. Oh Señor Jesús, hasta aquí quedaremos. Entonces, hermana, invocar, hay muchas formas de invocar, o sea, muchas razones para invocar. Por estar triste, por estar alegre, por estar contento, por estar agradecido. Oh Señor Jesús, por sentirse insucio, por sentirse pecador, también invocamos. Oh Señor, ten misericordia de mí, he fallado en eso. Oh Señor, lávame con tu sangre. Oh Señor Jesús, purifícame. Oh Señor Jesús, porque nuestro corazón a veces nos condena, nos acusa. Y tenemos que arrepentirnos, invocar el nombre del Señor y perdonar a nosotros mismos. A veces somos tan judiciales, tan duros, que no queremos perdonarnos. No, yo conociendo la palabra, ¿cómo pude hacer tal cosa? No, yo merezco ser castigado por Dios. Oh Señor Jesús, nos cuesta perdonar a nosotros mismos. Y a veces nos cuesta aún más perdonar al hermano o a la hermana que nos ofende. A veces ni ofende, a veces no tiene intención de ofender, pero lo tomamos como ofensa y quedamos tristes, aburridos. Necesitamos arrepentirnos, necesitamos liberar perdón. Si no podemos, invocamos. Oh Señor Jesús, ven aquí, ayúdame con esto. Oh Señor Jesús, oh Señor Jesús, oh Señor Jesús. Amén. Entonces, hermana, el invocar es típico de la vida de la iglesia. No veo otra congregación, otro lugar donde se invoca tan seguido al Señor, de esta forma como lo hacemos. Y eso ya está en la palabra, desde el Génesis capítulo 26. Abraham también invocó a Jehová, hizo su altar, varios invocaron, Noé invocó a Jehová. Todos estos hombres que amaban al Señor invocaban su nombre. Pero llegó en el Nuevo Testamento, se cumplió la profecía de Joel en Hechos capítulo 1 y 2. Pero después de un tiempo, Pablo enseñó a invocar, era perseguido por invocar, enseñaba a invocar. Después de un tiempo la iglesia se mezcló con el Estado romano, quedó en degradación, quedó en las tinieblas, no tenía acceso a la palabra y Dios vino restaurando, recobrando, hasta llegar a esta situación que estaba el hermano Witness Lee y otros hermanos, delante de este hermano que quería bautizarse otra vez y sepultar su viejo hombre, porque sentía que todavía su viejo hombre gobernaba su vida. Y no sabían qué decir. ¿Qué dijeron? Oh Lord Jesus, oh Señor Jesús. Sin querer invocaron al Señor. Desde ahí ya el ministerio en el cual hacemos parte, pasó a ser identificados por el invocar. Lleguemos en Madrid, llegamos en Brasil, cualquier localidad que tú puedas identificar que son hermanos de la vida de la iglesia, si tú te acercas y dices, oh Señor Jesús, te van a decir, amén hermano, Jesús es el Señor. Ya sabes que estás con los hermanos de la vida de la iglesia. Ya sabes que eres identificada por el invocar. Saulo, para identificar a los hermanos, escuchaba que ellos invocaban. Como Esteban murió, o sea, durmió invocando, oh Señor Jesús. Por eso el invocar es tan precioso. Y el invocar, como dice en Isaías capítulo 12, es algo que nos hace tomar agua de las fuentes de vida eterna. Yo cuando llegué a la vida de la iglesia no entendía el invocar.
Vine de Asambleas de Dios, no porque no quería estar allá, o porque me he peleado, o porque creía que el ministerio no era bueno. Nada de eso. Mucho tiempo el hermano Armando de Guayaramerín me invitaba. Hermano, ven con nosotros. Eran poquitos en Guayará en la vida de la iglesia. Y él decía, hermano, ven con nosotros, nos ayudas a predicar, ayúdanos, hermanos. Y ellos creían que yo les podía ayudar, pero en realidad ellos me ayudaron. Porque cuando yo llegó el momento que yo sentí que el Espíritu me estaba llevando y me quería llevar a la vida de la iglesia. Fui a la reunión con corbata, con saco, con todo, con paletó, bien bonito, zapato bien lustrado. Llegué y ellos eran más sencillos, con poleritas normales. Invocaban, oh Señor Jesús, en español. Oh Señor Jesús. Y yo decía, bueno, qué raro. Pero ya en la Asamblea de Dios había un grupo que era diferente, oraban parecido. Había un grupo que no solo participaba en los cultos normales, ellos tenían vigilias, andaban como 8 jóvenes y oraban diferente. En la Asamblea de Dios cuando oramos, cada uno ora, dice el pastor, vamos a orar y todos, cada uno está orando individualmente, juntos, en el mismo espacio. Pero en la vida de la iglesia oran así, uno ora y el otro dice amén. Un hermano está orando y los otros están diciendo amén. Señor Jesús, bendice a la hermana Cristina y todos dicen amén. Pero en ese grupo de Asamblea de Dios, en Porto Velho, los hermanos nos juntábamos en la madrugada y cada uno oraba y los demás decían amén, en nombre de Jesús. Amén, en nombre de Jesús. Yo veía raro también, porque no había esto en los cultos normales, solo este grupito lo hacía. Dios me llevó ahí con estos hermanitos para prepararme, para traerme a la vida de la iglesia. Cuando llegué en la vida de la iglesia vi raro la forma de orar, pero yo dije, bueno, pero Señor, yo estaba allá y oraban así que bueno, tú me trajiste aquí, ya no sé, me trajiste, yo no sabía en realidad por qué estaba ahí. Pero después entendí por qué Dios me trajo a la vida de la iglesia, porque yo en las asambleas de Dios buscaba algo más. Yo decía, Dios, yo tengo certeza de mi salvación, no hay sentido estar en esta tierra, me puedes llevar. No era deprimido, ni triste, ni nada, pero decía, Señor, no hay sentido en estar aquí, en esta tierra. Me puedes llevar contigo, estoy listo cuando me quieras llevar. Es que yo no sabía que tenía que pelear, no por la salvación, porque la salvación Cristo nos la dio en la cruz del Calvario. Ahí se consumó la obra y ahí los que creen, invocan su nombre, tienen la salvación. Pero me faltaba el galardón, que es otra parte. Hemos leído anteriormente las 3 revelaciones de Mateo 16. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia y te daré las llaves del reino de los cielos. Nosotros necesitamos como cristianos conocer profundamente a Cristo, vivir profundamente la iglesia tal como Cristo quiere, porque Él es la cabeza, y traer su reino. Son 3 misterios. Lo que estoy hablando aquí es un poco superficial. Estoy hablando de invocar. Puede ser profundo, sí, porque nos da una experiencia con Cristo. Pero tenemos que conocer bien a Cristo. Luego vamos a vivir bien la iglesia, que es otro mensaje. Y luego entenderemos el reino de los cielos. Porque son 3 misterios que estaban ocultos. Y Dios revela a los discípulos en este momento en que Jesús saca a los discípulos de Jerusalén, el centro religioso más importante de la época, y los lleva a Cesarea de Filipo. Un lugar sencillo, un lugar común, un pueblito, y les da estas grandes revelaciones que no las dio a los fariseos, a los escribas, a los saduceos, a los doctores de la ley. Se los da a estos pescadores humildes, y ahora el Señor nos está dando a nosotros, humildes personas, pero tenemos sus riquezas, porque invocamos. Oh Señor Jesús. Entonces yo quería, hermana, un sentido para continuar en la tierra, porque yo decía, Señor, si no hay sentido, si ya gané la salvación, oraba, ayunaba, predicaba, me puedes llevar cualquier momento, yo voy a estar contigo. Tenía esta osadía. Algunos hermanos decían, hermano, no digas eso, porque por ahí el Señor te lleva y puede que no estés listo.
No, hermanos, yo estoy segurísimo, yo tengo la salvación, no la pierdo. No hay duda que soy salvo. No conocía todavía que me quedaba luchar por el galardón, buscar la carrera, o sea, correr la carrera y alcanzar la corona. Yo no entendía qué era la corona. Ese es otro mensaje. Oh, Señor Jesús. Pero el punto aquí es Cristo, y el centro aquí es Cristo. Y Dios me trajo a la vida de la iglesia. No entendía por qué invocaban, me decían en el CEPEP, en Santa Cruz, me decían, hermano, tienes que invocar, es lindo, es maravilloso, es lo máximo. Pero yo no entendía, no tenía esa realidad, el Espíritu no me había revelado. A veces yo me aburría con una hermana de Chile. Ella venía, se acercaba, era la más osada, porque yo en el CP era pues religioso. Yo me creía que sabía todo porque había estudiado teología en seminario, me creía que sabía mucho y que los hermanos no sabían nada. Y ella venía y me decía, yo aburrido, ni todos los jóvenes se me apegaban porque está enojado, está en su vida del alma. Y yo me alejaba y ella venía y decía, hermano, tienes que invocar, hermano. Invocar es lindo, hermano. Ya, hermana, déjeme, no molestes. Cuando yo quiera invocar, yo voy a invocar. Invocaba porque otros decían, cuando estaba en la reunión, invocaba, pero sin saber por qué. Solo repetía como loro. Pero yo le decía, Señor, tú me trajiste aquí. Y estos hermanos hablan eso y yo no entiendo eso de invocar. Oh, Señor Jesús. Después del CP en Santa Cruz,